Muy buenas tardes a todos los colaboradores del Centro de Investigación Tibaitatá, sede SIMPA y Tunja, y en general a todos los colaboradores de Agrosavia. Bienvenidos a esta nueva sesión de los seminarios científicos Tibaitatá y sedes. Soy Consuelo Peña, profesional de apoyo a la investigación de la sede Tunja, y desde la coordinación académica del evento nos acompaña Lady Tibaduiza, investigadora máster del Centro de Investigación Tibaitatá. Es un honor poder acompañarlos nuevamente en esta sesión del Núcleo de Sentido desde afuera, denominada Biodiversidad Colombiana y su oportunidad de ser protagonista en contextos mundiales, la cual tiene por objetivo contextualizar los principales elementos de la experiencia de actores no institucionales respecto al desarrollo de conceptos y experiencias que aporten reflexiones a la investigación desarrollada en el Centro de Investigación y sus sedes. Aprovecho también para invitarlos, para recordarles que nos sigan acompañando cada 8 días en estos espacios virtuales que son diseñados para fortalecer las capacidades técnicas, científicas y metodológicas de los profesionales e investigadores del Centro de Investigación Tibaitatá, de sus sedes y demás colaboradores de Agrosavia. Al finalizar la presentación, tenemos un espacio para que nuestro invitado pueda responder a sus inquietudes o a sus comentarios. Les invitamos a que durante la sesión vayan dejando sus preguntas o comentarios en el chat y para al finalizar pidan la palabra por la herramienta levantando la manito. Y así como el orden que nos lo indique la plataforma, iremos dándoles, cediéndoles la palabra y si desean, pueden prender también su cámara. Recuerden que la sesión va hasta las 3:30 de la tarde, entonces para que utilicemos el tiempito antes y de finalizar esa sesión. Para iniciar la jornada, les voy a compartir el perfil de nuestro invitado. Entonces, Mariano Winograd es ingeniero agrónomo, horticultor, comerciante, empresario, gerente comercial del Mercado Central en 1984, socio gerente de Esparraguera Dupesa en 1987, director de MarkFresh en 1994, fundador de Endivias Belgrano 1998 y presidente de 5 al Día en Argentina en el 2006. Entonces, ahora pues le cedo la palabra a nuestro invitado, le damos la bienvenida, quien nos realizará la intervención en el tema que hoy nos convoca. Bienvenido, doctor Mariano, tiene la palabra. Muchas gracias, Connie. Qué honor. 67 personas participando. Entiendo que 68 ahora, la mayor parte de Colombia por los nombres y apellidos. Nosotros aquí en Argentina usamos uno solo, ustedes dos, así que por lo que he visto de la lista deduzco que la mayor parte son colombianos, pero ya se sumará algún compatriota. En realidad, compatriota me considero de ustedes. Siempre enamorado de Colombia desde mi infancia, cuando leía a García Márquez y a La Vorágine. Justo en el día de hoy se estrena la serie de La Vorágine, creo que allí en algún canal de Medellín, así que la estamos esperando con ansias aquí. En fin, soy agrónomo, tengo 69 años, estudié agronomía del 74 al 79 y si bien siempre enamorado de Colombia, no había tenido oportunidad de visitarla hasta hace unos 20 años atrás, así que llegué ya de adulto, siempre enamorado de su música, de su cultura, en fin. La primera vez que llegué a Colombia fue para un encuentro de mayoristas en Itagüí, allí al norte de Medellín, en la mayorista de Antioquia. No recuerdo exactamente el nombre, pero es un pueblo que está al norte de Medellín. Llegué a Bogotá en avión y de Bogotá allí a Medellín tomé un bus y la verdad me dijeron no puedes hacer eso porque Colombia está todavía presa de la violencia, así que es peligrosísimo viajar de una ciudad a otra en bus, hay que hacerlo en avión, pero en fin, yo me atreví a ir en bus y ya disfruté infinitamente del país desde aquel entonces, hoy por suerte mucho más pacificado. Luego viajé muchas veces, estuve en Bucaramanga, estuve en Cali, en Buenaventura, en Bogotá, en Medellín, dando cursos, trabajando con colegas, alguno de ellos está presente aquí en la reunión. Fundamos en su momento 5 al Día Colombia, es una
campaña para promover el consumo de frutas y hortalizas basado en las 5 porciones diarias que recomienda nuestro movimiento IAM 5, convertido en gramos por FAO y OMS son 400 gramos diarios. El tema que nos convoca hoy es un mundo en donde prácticamente en Argentina ni aguacate se comía. Para comer aguacate teníamos que ir a la periferia de la ciudad y bajarlo con unos palos de los árboles porque no era una fruta frecuente, ni que hablar de arándano, guayaba, pitaya, maracuyá, en fin, todas especies que los argentinos comíamos solamente cuando íbamos de vacaciones a algún lado. Si bien en el norte las había, eran variedades en el norte del país, que obviamente es la zona más templada, subtropical, casi todo el país subtropical, diría que son muy, muy escasos los espacios donde no hay heladas. De hecho, la semana pasada tuvimos unas heladas bastante fuertes y al día de hoy yo en lo personal estoy produciendo guayaba, feijoa y pitaya, dos especies de una latitud más próxima al Ecuador, pero las trabajamos con control antiheladas, lo que nos genera mayores costos, riesgos, dificultades, problemas en determinados años, pero unas buenas condiciones de sabor. Hace muchos años atrás, en un evento CIAL, Salón Internacional de la Alimentación en París, me encontré sendas delegaciones que estaban promoviendo frutas nativas americanas. Eran la de Nueva Zelanda y eran la de Colombia. Si mal no recuerdo, estoy hablando de algo que debe haber ocurrido hace 30 años atrás. Si mal no recuerdo, la delegación colombiana estaba en cabeza de la Federación de Cafeteros, no recuerdo que estuviera Asofrucol o Agrosavia, y la neozelandesa creo que por aquel entonces todavía el Board Público de Exportación. Los neozelandeses estaban promoviendo todas especies andinas, como el tomate árbol, como el pepino dulce, como el babaco, como el lulo, y algunas pasifloras, el maracuyá, la curuba, la gulupa, a las cuales en general les habían cambiado el nombre, pero eran todas especies de los Andes sudamericanos. Y la delegación colombiana estaba promoviendo estas mismas frutas con sus nombres americanos. Así que por aquel entonces, hace muchísimo tiempo atrás, entendí que la fruticultura mundial suele moverse por tendencias y cada tantos años aparecen desafíos para nuevas frutas que renueven el mix de oferta. A lo largo de mi vida he trabajado en el arándano, he trabajado en el maracuyá, ahora estoy trabajando con guayaba y pitaya, en fin, y verificando que hay especies que de pronto entran en decadencia y de pronto reaparecen, como la guayaba, como el higo, como el níspero y tantas otras. Connie, te puedo pedir que pongas en pantalla la presentación y ya vamos al tema. Perfecto, ya mismo lo hago. Perfecto. Les pido, por favor, entiendo que tenemos 1 hora y media de tiempo. Quisiera dedicar 1 hora a mi monólogo y luego que haya bastante debate. Ojalá hay mucha gente, seguramente todos van a tener algo para aportar. Bueno, entonces el título que elegimos es Biodiversidad colombiana, oportunidad de su protagonismo en el contexto mundial. Lo habíamos previsto esto hace unos días atrás, hubo algún error de comunicación, aquí estamos. En la pantalla una foto con la biodiversidad colombiana, que bien saben que es una de las más ricas del mundo, y abajo estoy yo delante de un bananal en Argentina para contarles que uno de los principales productores hortícolas de Argentina, Salvador Muñoz de la firma Salvita, muy importante en pimiento y en choclo, maíz dulce, se fue al Nevado de Santa Marta en moto a visitar Colombia, a conocer aquel lugar maravilloso, y en el viaje pasó, yo creo que por la costa de Ecuador, Guayaquil, no sé si también por Urabá, eso no lo tengo muy claro, y llegó a la conclusión que podíamos hacer una calidad parecida de producto en Argentina. De modo tal que ya mostraremos, en Argentina hay producción de bananas, hay producción de mango, hay producción de piña, hay producción de maracuyá, de guayaba.
todas especies tropicales que en general son todas sensibles a las heladas. Estoy casado con una mujer paraguaya y tengo mi propio pequeño bananal en Paraguay, pero también allí hay heladas. Así que nosotros desarrollamos una fruticultura tropical, subtropical, pero en condiciones de heladas, lo que nos lleva, por un lado, a tener que extremar algunas medidas para el control de las heladas, ya hablaremos de eso, y nos permite tener próximamente al mercado unas especies que, en fin, nos evocan al verano, a la cumbia, a la playa, al vallenato. Me considero discípulo de Gerard Laborde, mi maestro francés, a quien conocí justamente en aquel mismo CIAL en que me encontré con las delegaciones neozelandesa y colombiana. Y Gerard Laborde, ¿hay alguien que quiere? ¿Cómo hacemos, Connie? ¿Hacemos interrupciones ahora? No, ¿verdad? Hacemos primero la presentación y luego las interrupciones, ¿verdad? Hay alguien que tiene el micrófono habilitado. Bien, entonces les decía que Gerard Laborde, a quien considero mi maestro del CTIFL, del Centro Técnico Interprofesional de Frutas y Legumbres, nos contaba que en una evaluación antropológica acerca del rol de frutas y hortalizas en la alimentación de la humanidad, se reflexionó que las hortalizas nos evocan a la etapa más primitiva de nuestra evolución como especie, aún antes del canibalismo, porque aparentemente la primera carne que comimos en la evolución como especie no fue de un animal, porque todavía no podíamos cazar, sino de un congénere. Pero aún antes comíamos raíces, hojas, flores, tallitos, y entonces eso que en el Paleolítico era la alimentación cuando todavía éramos Australopithecus y vivíamos en los árboles, hoy son las hortalizas, raíces, hojas, tallos, flores. Las frutas nos asocian con el sol, con la naturaleza, con la salud, con el vigor, en fin, tienen un impacto muy, muy importante, muy sociológico, antropológico y cultural en la alimentación de la humanidad, y cada vez más. Adelante, vamos a la próxima. Bueno, entonces un poquito el temario: paradigma, ceguera y cambios, la agenda frutihortícola 5G, cambios en el consumo, diversificación productiva. Bueno, ahí tienen el temario. Me pidió Connie que les compartamos la presentación en PowerPoint luego, así lo haremos, y por supuesto quedo a disposición por mail o por WhatsApp para una discusión con ustedes acerca de, en fin, es un debate de ideas porque no pretendo ser dueño de una verdad, sino apenas un promotor de una reflexión. Ahí tenemos una foto de frutas de Colombia. En lo personal, yo creo que las dos de las que más me enamoré fueron la pitaya y la granadilla. La pitaya obviamente probé la amarilla, la palora, en aquel entonces, debe ser hace 20 o 30 años cuando estuve en Colombia. Todavía era una fruta muy local, hoy convertida en fruta del dragón, es una fruta importantísima. En Vietnam hay 60.000 hectáreas de pitaya que se exportan a China. En Ecuador hay 5.000, justamente ahora hay una pequeña crisis con la pitaya. En Brasil hay otras 5.000 y nosotros en Argentina probablemente tengamos 5. En general, variedades rojas, pulpa roja o pulpa blanca, pero también haciendo palor ahora, que es la pitaya que madura en el invierno. Y la granadilla, que recién recibí unas semillas del norte y todavía no la tenemos en Argentina. Países sudamericanos que exportan mucha fruta a Argentina: es importante Brasil, es importante Ecuador, es importante Perú, es importante Chile, no tanto Colombia. En general la banana de Colombia difícilmente llega a Argentina, piña tampoco, a pesar de que conocí la piña golden cuando estuve en Bucaramanga y me fui a Sabana de Torres. Y, en fin, para que una fruta ingrese a otro país hay que hacer un protocolo sanitario que generalmente se negocia entre los dos sistemas de sanidad vegetal de ambos países. A través de Javier Orduz hicimos un contacto con la gente de Asofrucol y estamos intentando negociar protocolos para traer algunas especies tropicales de Colombia. Según entiendo, hasta ahora tenemos protocolo para banana, no sé si piña alguna vez ha venido, y
y aguacate, que nosotros llamamos palta, así como los chilenos. Para las restantes especies no tenemos protocolo. Vamos a la próxima. Bueno, ¿qué es un paradigma? Entonces, un paradigma es el contexto en el que uno se forma, en el que uno estudia, en el que uno va a la universidad, participa de una academia y tenemos una convicción de que el mundo es así y de que siempre ha sido así, pero eso es una anteojera humana, lo que nos lleva a una ceguera paradigmática. Y en consecuencia, en mi caso, yo soy un agrónomo, ya soy un adulto, me formé en la universidad hace muchísimos años y quisiera comentar un caso. Imagino que en la sala hay mucha gente joven, no sé si son todos agrónomos, ya me contarán, imagino que sé que Lady pertenece a ciencias sociales, así que imagino que hay un poco de todo. Quisiera contar que en una oportunidad en una universidad de Argentina le dan un premio a una niña muy joven que estaba estudiando el impacto del electromagnetismo en el desarrollo de las plantas. Algo que para nosotros es un poco brujería, porque para los agrónomos de mi generación jamás se nos ocurriría que le podemos aplicar impulsos electromagnéticos a una planta y lograr algún impacto. Eso nos parece propio de Frankenstein. Sin embargo, esta niña, que no viene de la agronomía, sino de la electromedicina, pensó, si aplicado un impulso electromagnético a un cuerpo humano logramos un resultado metabólico fisiológico, por ejemplo, un marcapasos, que logra que una persona con problemas cardíacos una sobrevida, ¿qué pasa si lo aplicamos en una planta? Entonces empezó a aplicar electrodos en el agua de cultivos hidropónicos, inicialmente lechuga, cannabis, arabidopsis. Una vez que llegó al cannabis, se encontró con que había gente con interés en invertir dinero en esto. Una vez que logró dinero, inició una startup, empezó a probar y de pronto encontró que en una leñosa, que no es frutícola, es una leñosa forestal, había más depósito de lignina con determinados impulsos electromagnéticos. Si había más depósito de lignina, había más capacidad de capturar carbono. Y ahí desarrolló entonces su iniciativa. La foto que vemos allí es de Paraguay, es un invernáculo de cultivo de tomate en sustrato, fibra de coco, altísima tecnología, y el hecho de que esto esté en Paraguay y no esté en Argentina, nosotros siempre nos jactamos de ser un país, por lo menos desde el siglo XIX, más desarrollado que Paraguay. Eso corresponde a la historia, no olvidemos que Paraguay tuvo una guerra terrible, en fin, pero Argentina es un país que hace varios años que no ha tenido una estabilidad económica, lo que nos ha impedido tener una moneda estable y crédito. En consecuencia, estamos realmente tecnológicamente atrasados en materia de fruta y horticultura. Recién ahora estamos con un intento de gobierno que está procurando resolver estas variables macroeconómicas con enormes costos para la sociedad, y en consecuencia ahora estamos incursionando en, digamos, innovación. Al tener una moneda fuerte tenemos por un lado una economía cara, no competitiva, pero por el otro lado la posibilidad de incorporar novedades. Y entonces, en fin, estoy viendo un proceso. Tenemos un congreso de hidroponistas. Hace unos años atrás Héctor Huergo, editor del suplemento rural del principal diario argentino, Clarín Rural, me contaba en el Silicon Valley las actividades que más interés generan de parte de inversores, innovadores, nerds, autistas, etcétera, es el cultivo sin suelo, el cultivo, el uso de GPS, Big Data, satélites para la agricultura de precisión, y el mundo de las proteínas post-carne, post-rumiante. En aquel entonces conformamos entonces nosotros con un grupo de pioneros el chat de hidroponistas, y hoy acabamos de tener el segundo congreso con 400 hidroponistas, o sea que hoy se ha instalado la idea que la agricultura se puede hacer sin suelo, bajo techo, con iluminación artificial, con una nutrición controlada, etcétera. Todas cosas que en mi formación universitaria eran inconcebibles.
También asistí al cambio de paradigmas de alimentación. En fin, yo pertenecía al tiempo en donde la fruta que se comía era mandarina, era pera, era manzana, y hoy día es maracuyá, es arándano, es palta, es pitaya o aguacate, etc. Con respecto al tema de la organización institucional, es algo interesante. En alguna oportunidad, cuando fuimos a fundar el movimiento 5 al día en Colombia, había conocido una niña, una becaria de la CSI que estaba en Buenos Aires, Mónica Trujillo, le perdí el rastro, y ella trabajaba con Adriana Senior en CSI, y los motivamos para la cuestión de que Colombia necesitaba una campaña de promoción del consumo frutícola. Entonces asistí a una reunión en Medellín, y para mi sorpresa conocí allí a Iván Celis, y él dependía de una secretaria para la equidad de género, creo que era de la gobernación de Antioquia. Entonces me sorprendí planteando cómo podía ser que una campaña para la promoción del consumo frutihortícola estaba inserta en una secretaría para la equidad de género. Y me comentó esta señora, ya no me acuerdo su nombre, pero estaba vinculada a aquel gobernador histórico de Antioquia o alcalde de Medellín, que hizo las grandes transformaciones en la ciudad, que en el tiempo de la violencia muchas fincas quedaron en manos de mujeres, y que por eso la cuestión agrícola tenía también que ver con la cuestión de género. Y allí le pregunté cómo podía ser que Colombia, que por aquel entonces era un país con tanta violencia y narcotráfico, tenía tanta institucionalidad, y me comentó que desde la década del 20 o 30, cuando la guerra civil de Colombia, el triunfo de los conservadores implicó en algunos aspectos un conservadurismo justamente, pero en otros aspectos gran institucionalidad. Entonces conocimos a la Federación de Cafeteros, a Sofrucol. Yo creo que efectivamente para el desarrollo de una frutihorticultura hace falta no solamente emprendedores, no solamente agrónomos, no solamente financistas, sino también institucionalidad. Y en ese sentido, Colombia es un país que es bastante ejemplar a nivel de América. Nosotros todo lo contrario, en materia de institucionalidad somos bastante poco ejemplares. Ahí menciono el CIAL 93, en donde conocí a esta delegación, por aquel entonces en manos de los cafeteros, han pasado muchos años, 30, y esta frase que les dejo: pensar en global y actuar en local. ¿Qué hacer en nuestro propio territorio para promover los cambios que nos inserten competitivamente a nivel global? Estamos en un momento bastante peculiar del mundo, ¿no? Con los gobiernos en Europa, en Rusia, en Israel, en Estados Unidos, bastante turbulencia a nivel internacional, y yo creo que una oportunidad para la América Latina. Vamos al próximo. Bueno, la agenda frutihortícola 5G, porque el futuro no es la exacerbación del presente, es algo distinto que dialécticamente surge a partir de las opciones, los conocimientos, los recursos que tenemos actualmente. Tenemos un grupo que está trabajando en la ciudad de Concordia en la formulación de alternativas para su periurbano, una ciudad que otrora fue cuna de inmigración, luego tuvo un boom olivícola, vitivinícola, forestal, citrícola y arandanero. En materia de arándanos, que ha sido el último, fuimos barridos por Perú. Hace 20 años atrás, Perú estaba en manos de Sendero Luminoso y de los narcotraficantes. Luego Perú se organizó y nosotros exportábamos arándano, y Perú todavía estaba en pañales, y hoy Perú exporta 100 veces más arándano que nosotros. Nosotros exportamos 4 millones de kilos y Perú exporta 400 millones de kilos. Entonces, con este grupo de agrónomos que estamos pensando un poco qué hacer en la periferia de la ciudad, si realmente ahora tenemos un contexto de estabilidad y crecimiento, nos formulamos la idea de que el desafío era inicialmente capacitación, recursos humanos. Ahora, ¿en qué formamos a los recursos humanos? ¿En la agricultura que ya conocimos, en la nueva? Entonces, por ahí pongo el tema de comunicaciones, robótica, logística, la imagen de un robot cosechando tomates, el tema de los drones. Yo me imagino que si queremos ser competitivos, seguramente es un proyecto que nos va a llevar entre 5 y 10 años, y tenemos que hacer una prospección muy lúcida. Me decía al inicio Lady que está trabajando con unas
docentes argentinas en temas de prospectiva, cómo va a ser el consumo, el transporte, la logística, la economía, la geopolítica mundial dentro de 5 años, porque si nosotros iniciamos un proyecto hoy, no va a estar maduro de ninguna manera antes de 5 o 10 años. Les quiero contar que tengo hijas mellizas, hoy ya son mujeres, pero cuando iniciaron el secundario, fueron a 2 escuelas públicas de excelencia, ambas pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, y recuerdo que en el primer día de clases, ambos decanos, docentes, rectores, hicieron un inicio de discurso similar. Ustedes vienen en una escuela pública, pagada con impuestos del pueblo, en consecuencia son privilegiadas, porque tienen la posibilidad de una educación de excelencia, la cual no van a pagar. A partir de ahí, uno del Nacional Buenos Aires, al colegio que fui yo, dice, si este colegio vinieron los próceres que hicieron la independencia hace 200 años atrás y lo que les enseñamos les sirvió para ser quienes eran, entonces seguimos enseñando lo mismo porque seguramente funciona. Mientras que el rector del otro colegio decía, nosotros no tenemos prácticamente idea de cómo va a ser el mundo dentro de 10 años o 15 cuando ustedes se reciban y sean profesionales, así que tenemos el dilema de qué enseñarles para que les sea útil en ese contexto. Por eso la cuestión de prospectiva es muy interesante. Pongo ahí el tema del impacto de la cuarentena porque creo que nos marcó muchísimo civilizatoriamente. De hecho, esta comunicación que estamos haciendo hoy por medio de Google Meet o de Teams, seguramente hace 5 años atrás no hubiéramos tenido ninguna imaginación para hacer algo así y la cuarentena nos obligó a entender el uso. Primero era del Zoom, recuerdo, después del Google Meet y ahora de Microsoft Teams. El impacto de la cuarentena también produjo cambios alimentarios, cambios en la lógica del transporte, de los costos. Luego se diluyeron, pero ha habido algunos avances. El intercambio de información es un tema interesante. Acabo de encontrarme en una gira profesional que hicimos por Paraguay con un colega agrónomo a quien respeto muchísimo, que fue pionero de la citricultura en Paraguay y asistió a un congreso sobre HLB, una enfermedad que está diezmando las producciones citrícolas en diversos lugares del mundo, especialmente en Florida y también en San Pablo, Brasil, donde está muy consolidada, y me comentó que todo el Congreso Citrícola estuvo organizado alrededor del debate sobre el HLB. Pero en la última conferencia, desde un coach, que no era un agrónomo, era, no sé, un filósofo, un sociólogo, un especialista en prospectiva, planteó la siguiente idea. A lo largo de la historia de la humanidad, primero fueron más poderosos aquellos que sabían manejar el fuego, después aquellos que eran propietarios de la sal, luego de los esclavos, luego del oro, la plata, las armas, los barcos, los cohetes, los aviones, y más recientemente de la información y del conocimiento. Hoy es más poderoso quien es más hábil para circular conocimiento. Así que considero que hoy nos estamos todos enriqueciendo en este espacio de intercambio de información, de conocimiento y de pensamiento en conjunto. Viene un recambio generacional, obviamente los jóvenes ahora, me casé por segunda vez, en consecuencia convivo ahora con niñas de 13 y 11 años, que ya me había olvidado de lo que era una pubertad o una preadolescencia, y efectivamente es muy interesante ver cómo se comunican, que aprenden, ya no usan el teléfono, ya no usan la televisión, ya no usan la radio, ya no usan el tocadisco, su mundo se comunica de otra forma. Vamos a la próxima. Allí puse el tema del comercio electrónico porque en Argentina tenemos, no hace falta, sí, tenemos a la empresa Mercado Libre, que creo que también está en Colombia, fue fundada por un argentino que era un tipo bastante bizarro, si bien pertenecía a una familia muy poderosa, era la oveja descarriada de esa familia, y el tipo entendió, no sé si viendo Amazon, estudiando en Estados Unidos, en fin, que se venía un comercio electrónico y que en consecuencia la gente desde su casa iba a poder adquirir bienes de todos lados, que el problema era logístico, comunicacional, en fin. Hoy día, la verdad, los jóvenes casi todo lo que hacen, desde enamorarse, oír música, ver películas y comprar cosas, lo hacen por medio del teléfono,
y ya no yendo al supermercado de la esquina. Vamos a los cambios en el consumo. Una antropóloga alimentaria muy sabia, Patricia Aguirre, argentina, habla de esencialmente 3 transiciones alimentarias. La primera, del omnivorismo al carnivorismo, cuando hace 1,5 millones de años evolucionamos desde la especie Australopithecus hasta la especie Homo sapiens, inicialmente en 2 grupos, Cromañón y Neandertal, luego quedó solamente Neandertal y no Cromañón. Entonces pasamos de vivir en los árboles, de comer insectos, trocitos de plantas, etcétera. Vinieron las glaciaciones, nos refugiamos en la caverna, aprendimos a tallar una piedra, a prender un fuego, a matar un mamut y pasamos a comer esencialmente carne cocida, que fue ese proceso de evolución. Nos cambió el cráneo, la mandíbula, se desarrolló el cerebro, nos erguimos, etcétera, etcétera. Eso ocurrió hace 1,5 millones de años. Segunda transición alimentaria, hace alrededor de unos 20 o 25 mil años, cuando pasamos del carnivorismo al sedentarismo y a la agricultura. Inicialmente en Medio Oriente, pero según algunos también en América. Aprendimos a domesticar algunas plantas, probablemente fueron las mujeres y no los varones, y estuvimos, en fin, comenzamos a depender esencialmente de alguna especie vegetal. En Medio Oriente el trigo, Lejano Oriente en Lejano Oriente el arroz, y en América probablemente tuvimos un poco más de diversidad. Si bien el maíz tuvo un rol muy importante, la realidad es que cuando los españoles llegan a América, yo creo que la alimentación americana era mucho más variada que la alimentación europea, y con la salvedad de que no consumíamos lácteos. Hay un planteo de también otro antropólogo, dice, somos bebés para toda la vida. Somos el único mamífero que toma leche después de destetado, porque todos los mamíferos tomamos leche en el periodo de lactancia, pero una vez que nos destetamos, ningún mamífero toma leche de otro mamífero. Sin embargo, hace unos 20.000 años, aparentemente, obviamente en el viejo mundo, no en América, se encontró que había algunos mamíferos que no se sabe muy bien si eran la burra, la camella, la chiva, la vaca, no lo sabemos exactamente bien, tenían leche y esa leche podía ser ordeñada y convertida en yogur, en queso, seguramente inicialmente más que leche, alguna forma de cuajarlo y conservarlo, o con sal. Ahora, cuando Colón llega a América hace 500 años atrás, aquí no ordeñábamos ningún mamífero, porque no ordeñábamos ni el anta, ni el capibara, el chigüiro, ni ningún animal, ni la vizcacha, de modo tal que en América probablemente a la llegada de Colón había 300, 400 millones de habitantes desde Alaska hasta Tierra del Fuego y no se ordeñaban mamíferos. Así que, en fin, eso demuestra que nos podemos alimentar, incluso obtener el calcio sin la leche, y hasta el día de hoy hay alguna porción de la humanidad que no es apta a la lactosa y los lácteos le hacen bastante mal. Por cierto, hoy ya hay productos lácteos sin lactosa. Bueno, así que esa fue la segunda transición alimentaria, y la tercera, cuando el azúcar pasa de ser una joya a ser un bien común. Entonces, nos hacemos esencialmente adictos al azúcar. Esto ocurrió hace 300 años, culminan las gaseosas, las bebidas para hidratarse y no para alimentarse. Tiene por qué ser natural, más frutihortícola, más agronómica, más fotosintética, que comamos más frutas y hortalizas y menos ultraprocesados como los define la OMS. No es un alimento, sino un ultraprocesado. Cuando recibí de agrónomo en la década del 80, comíamos en Argentina 180 kilos al año de frutas y hortalizas, lo que se llama la dieta mediterránea, que obviamente correspondía a la
recomendación de FAO de 4 años. Hoy estamos consumiendo la mitad. Eso ha sido el pasado, no tiene por qué ser el futuro. Por eso puede haber cambios. Bueno, ahí planteo un poco algunas cosas. Cuando deja de ser un país pobre para pasar a ser un país esencialmente de clase media, implica el incremento en el consumo de proteína animal. Hola, hola, hola. Lo escuchamos, Doc Mariano. Me escuchan, pero no veo la transmisión, la PowerPoint, ¿no importa? Sí, se está viendo. Nosotros lo estamos viendo. Lo invito si quiere a que apague Ahí su está, cámara, ahí por está, ahí favor. apareció. Ajá. Adelante, Doc, lo escuchamos. Ahí apareció el PowerPoint, ¿de acuerdo? Sí, señor. No sé en dónde estaba. Tenemos una diapositiva. Entonces estamos en medio de transiciones, estamos en un periodo que llamamos el antropoceno por la importancia de la actividad humana. Tenemos un grupo que se une todos los jueves, en una oportunidad los colombianos como Chepe Camero, Javier Orduz han participado, y Doc Mariano, le invito a que por favor apague su cámara para que sea un poquito más estable el internet, por favor. ¿Alguien me puede dar un Doc Mariano, por sí. favor apague su cámara para que sea un poquito más estable el internet si quiere. Doc Mariano, ¿me escucha? Doc Mariano. Doc Mariano. Está fallando. Tengamos un poquito de paciencia. Yo le voy a escribir por interno. Hola, ¿qué tal? Te escuchamos. Bueno, me prendí el teléfono. Y, a ver, si apago el micrófono de la presentación y voy por teléfono. Ahí estoy por el teléfono. Bueno. Adelante, Doc. Voy por el teléfono, pero tengo que suspender esta porque si no se me superponen. Voy a intentar seguir por teléfono.
Bien, entonces estábamos en el Antropoceno, un periodo caracterizado por la intervención humana en el medio ambiente. Tenemos este chat semanal en donde los convoco si quieren participar, ya les mandaremos la información. Estamos caracterizados en un periodo donde la frontera entre campo y ciudad se ha diluido, hablamos de una convivencia urbana, y aparecen entonces estas novedades. La gente del cannabis sabía hacer agricultura con luz artificial, en condiciones clandestinas, en el sótano, en el ropero, aprendimos mucho de ellos, y ahora, por ejemplo, agrónomos del INTA están haciendo hidroponía en una base militar de la Antártida, en un sótano, en un iglú, con luz artificial y calefacción. El cultivo en sustrato, estamos estableciendo una nueva agenda y debemos entablar nuevos debates. Vamos a la próxima. Adelante, Connie, pasamos de diapositiva. ¿Listo? No ha cambiado la diapositiva. Ahora sí, la cuestión medioambiental hoy es un tema fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la huella de agua y carbono? Y en ese sentido, la posibilidad de cambiar nuestra alimentación basada en productos de más proximidad, la comunicación, el interés de la cultura, y de allí un poco llegar al tema que nos interesa. Estamos frente a un contexto, hay un debate, si podemos llamarlo calentamiento global, tropicalización, cambio climático. Lo que no tenemos duda es que hay más carbono en la atmósfera, en consecuencia hay más energía en la atmósfera y en consecuencia hay movimientos más violentos de masas de aire. Nosotros la semana pasada hemos tenido una ola polar en Argentina muy intensa, ahora tenemos todo lo contrario, lo que habitualmente llamamos el veranito de San Juan, una temperatura muy agradable primaveral. Debemos preocuparnos por el reciclado de residuos y aguas. Las ciudades empiezan a preocuparse por estas cuestiones. Hay un interés por la agricultura periurbana, hay una revalorización de la actividad agrícola. Obviamente estamos en un contexto de tecnificación, robotización, en donde va a haber seguramente un mayor bienestar, pero una destrucción de empleo. Creemos que la agricultura es una actividad que puede ofrecer una oportunidad en este sentido. El tema de las ciudades con su espacio verde, entonces la cuestión del espacio verde es una temática que interesa a la gestión municipal. Y bueno, puse allí la agenda electoral porque estamos en un año electoral en Argentina con un presidente bastante novedoso, disruptivo, también Colombia lo tiene, y estamos nosotros intentando instalar con más importancia en la agenda política electoral la cuestión agrícola, vinculada obviamente con la distribución y la alimentación. Vamos a la próxima. Son 4:49, habremos iniciado hace unos 40 minutos. Si me permiten, trato de acelerar un poco, tomar unos 10 o 15 minutos más y después generar un debate. Bueno, sociología, política y técnica, ¿no? Después me contarán, alguien me puede anticipar de la gente que está participando en la sala, ¿cuántos son agrónomos o cuántos son de ciencias sociales? ¿Los tienen evaluados? De ciencias sociales son más de poquitos, diferentes áreas. La mayor Si parte quieren los son de ciencias agrónomos. sociales Bueno, levantar la mano. ustedes seguramente los ven, yo no ahora porque estoy en el teléfono. Más 3 personas, son unos pocos. 4, bueno, pero somos como 60, así que somos mayoría de gente de las ciencias agronómicas. Bueno, planteo esto porque cuando estuve en Estados Unidos, trajimos el 5 al día de un evento de PMA en San Antonio, Texas. Tuve oportunidad de entender que en tiempo de la Gran Depresión, después de la década del 30 y la Gran Depresión, fue el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos y el New Deal, el keynesianismo. Y así como vimos en las películas que hubo una ley seca porque se prohibía tomar alcohol, así como aparecieron
los programas alimentarios, los food stamps. La ciencia descubrió la hamburguesa y la manteca de maní como recursos energéticos y proteicos de acceso al público, porque Estados Unidos estaba realmente en una situación social terrible. Luego viene la guerra y luego viene que Estados Unidos se convierte en la principal potencia mundial, pero en la década del 30 no lo era. Y en materia frutihortícola hay dos iniciativas que son notables, que son los marketing orders y el decreto PACA. Los marketing orders fue una decisión por la cual una asamblea de productores convocada con determinados principios tenía prácticamente un derecho soberano de legislar. Entonces, si por ejemplo este año considerábamos que había un exceso de producción y que la fruta de determinado calibre pequeño no podía ser comercializada en el mercado, eran los productores y no el Ministerio de Agricultura el que podía ejercer esa decisión. Y el otro era el decreto PACA, Perishable Act, el acta de productos perecederos, por el cual para operar en frutas y hortalizas había que tener una licencia. Quien no tenía licencia no podía operar. Cuando había una controversia, por ejemplo, entre un productor y un distribuidor por una cuestión de precio, antes de llegar a la justicia, el Ministerio de Agricultura tenía la posibilidad de suspender la licencia. En un país tan reglamentarista como Estados Unidos, que en alguna medida Colombia también tiene algo de esta tradición institucional reglamentarista, entonces la persona que no tenía licencia, nadie le compraba ni le vendía. Entonces había un aliciente muy grande para resolver las controversias sin llegar a la justicia, que siempre es lentísima. Ese fenómeno que ocurrió hace 100 años sigue impactando hoy en la realidad de la frutihorticultura norteamericana, y de hecho el PMA es un heredero de aquel decreto. Cierra los ojos y chócala. Cierra los ojos. Hola, algún niño ahí que está interviniendo. Bueno, el CTIFL es una experiencia con la que me vinculé en Francia y que me interesa porque en la década del 50, cuando terminada la guerra, Francia era el país que probablemente menos la había padecido porque estaba destruida Alemania, Inglaterra, Italia, Rusia, Holanda, Bélgica, pero no así Francia. Los franceses entendieron que todos estos otros países, en particular España, Italia, Holanda, Bélgica, iban a tener un fuerte desarrollo de su frutihorticultura y que Francia iba a quedar en menos condición competitiva. Entonces crearon esta institución, Centro Tecnológico Interprofesional de Frutas y Legumbres, porque entendieron que justamente la solución tenía que pasar por la tecnología y por la interprofesión, la cadena de valor, el manejo de la problemática, interactuando con todos los eslabones, desde los proveedores de conocimiento e insumos hasta el comercio minorista, y no enfrentando agricultores con mayoristas, con minoristas, con supermercadistas, como ha sido frecuente en nuestros países. El desmantelamiento es un poco de historia, el desmantelamiento de los boards. En general, todos los países que habían tenido vínculos con el Imperio Británico, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Israel, Australia, tenían un manejo centralizado en instituciones semipúblicas de la exportación con monopolios. En Sudáfrica era Cape, en Nueva Zelanda era el board de manzanas, en Israel era la marca Grexco. Todo eso se fue desarmando en el periodo neoliberal posterior a los 90. Yo no estoy del todo enterado con la situación de Colombia, pero entiendo que la Federación de Cafeteros sigue siendo importante, logró un gran éxito en su momento con la marca Juan Valdés, con la diferenciación, con la introducción del café colombiano en el mundo, y esa experiencia es válida, merecería un debate. Asofrucol también, de hecho Javier Orduz me puso en contacto con la gente de Asofrucol y estamos intentando ahora generar una negociación fitosanitaria entre Colombia y Argentina para traer algunas especies colombianas, que seguramente van a ser algunas pasifloráceas, más granadilla, curuba y gulupa que maracuyá,
probablemente alguna pitaya y probablemente alguna solanácea que podría ser pepino dulce o podría ser tomate árbol. Estoy ahora un poquito mareado si el lulo creo que también es una solanácea. Bueno, nuestra formación profesional en general eran profesiones estancas, por lo menos en Argentina, no tanto en Estados Unidos, pero aquí, en fin, agronomía separada de ingeniería, de sociología. Hoy día vemos una cuestión mucho más interprofesional, de interacción, y bueno, la cuestión generacional y tecnológica. Después veremos, me dijeron que había pocos sociólogos y muchos agrónomos, pero después veremos cuántos son jóvenes y cuántos son de mi generación ya abuelos. Vamos a la próxima. 74 asistentes, buenísimo, qué buena convocatoria. Ya he recibido algunos comentarios satisfechos al respecto. Bueno, los ciclos productivos es un tema, yo lo estudié en Argentina, seguramente también se puede estudiar en Colombia. Estas fotos las preparé para unas reuniones que hicimos en el norte argentino, que es la parte más tibia, más caliente de Argentina. La foto esa grande, estamos en un ingenio azucarero, pero la reunión es de bananeros, y ahí lo que discutíamos era la cuestión de la banana subtropical, cuyo ejemplo más exitoso es el del plátano de Canarias. Los productores de Canarias están en una condición marginal extrema para la producción de banana, pero lograron desarrollar una acción de conjunto para convencer al consumidor español de que el plátano de Canarias, por ser subtropical, es más sabroso. Condición que nosotros suscribimos, creemos que es cierta. La fruta tarda más semanas en formarse en la planta y en consecuencia deposita más azúcares y es más sabrosa, pero tiene algún inconveniente, que es que su cáscara es menos brillante, que suele tener pecas. Entonces los españoles de Canarias lograron desarrollar la campaña: si tiene pecas es plátano de Canarias y es más sabroso. Bueno, puse acá algunos temas, me parece que no van a aplicar exactamente a Colombia, pero sí a nuestro norte, el tema de la frontera, la cuestión migratoria, que por lo menos en Argentina es un tema muy importante. La frutihorticultura siempre la hicieron inmigrantes, en mi juventud italianos y portugueses, hoy esencialmente gente que viene de Bolivia y en el futuro quién sabe. El rol del ferrocarril en su momento, suelo y en agua, y ahí pongo una fotografía de la palta carumbé, que es una mutación que ha aparecido recientemente en el norte argentino, de la cual estoy siendo parte de su desarrollo. Le pusimos carumbé porque en guaraní significa tortuga, tiene una cáscara muy gruesa que busca la caparazón de una tortuga. Verán que además del ovario con la semilla tiene ese cogote largo, entonces allí no hay semilla, entonces el rendimiento es mayor. Y en fin, no olvidemos que en el mundo no existía la palta o aguacate Hass hace 100 años atrás. Seguramente en Colombia todavía se consumen muchísimos aguacates criollos. La Hass se ha impuesto, apareció primero en California, luego se desarrolló en Israel, luego en todos lados. Conozco varios productores de aguacate Hass en Colombia. No sé si mi amigo Garavito está participando ahora de la reunión, pero en fin, seguramente cualquier cambio de paradigma, como decíamos al principio, es actual, pero no es el futuro. Tenemos que estar muy alertas para entender qué es lo que puede venir hacia adelante. Vamos a la próxima. Connie, ¿tenés posibilidad de saber cuántas me faltan? Porque estoy aquí en el teléfono y no lo tengo muy claro. ¿Cuántas transparencias me faltan? Está muteada, Connie. Bueno, sigo yo. Algunas alternativas para Colombia. Entonces, el tema de la horticultura, que entiendo que siempre Colombia fue un país más frutícola que hortícola, pero no olvidemos que la papa se inició en los Andes, en el Imperio Inca, y así como el tomate y así como otras especies americanas, el poroto, el maíz, salieron hace apenas 500 años de nuestro continente y hoy dominan el mundo. Bueno, el café, entiendo que en este momento estamos con una crisis cafetera en el mundo de falta de oferta. En Argentina, de hecho, en una provincia limonera, Tucumán, se está desarrollando
ahora una alternativa para producir café. Se plantea el tema de la tropicalización, pero cuando aparece un año muy frío como este, aparecen algunas incertidumbres. De todos modos, hoy se sabe cómo resolver las heladas con tecnología, con ventiladores o con riego por microaspersión. Ahí la foto de la derecha abajo es FECA, es un evento cafetero que se hace aquí en Buenos Aires, y la señora que está al lado mío es Graciela Ortiz, que tiene un cafetal en Argentina, bien en el norte, en la frontera con Bolivia. Frutas tropicales, entiendo que cuando estuve en Europa estudiando hace unos 45 años atrás, me encontré con el fenómeno de que la berenjena, el pimiento, el tomate, el zapallito, los cultivos mediterráneos que solamente se consumían en el sur de Europa hasta la guerra, hoy eran fuente de producción, desarrollo, tecnología en países como Holanda, Dinamarca, porque terminada la guerra, los primeros países que se empezaron a recuperar eran los del norte de Europa, Escandinavia, Holanda, Alemania, y esta gente en vacaciones iba a buscar el sol, el calor, la playa al sur de Europa, al Mediterráneo. Cuando estaban allí, obviamente, comían lo que se comía ahí localmente. Entonces, un colega, un especialista en turismo rural, dice, nadie viaja para comer, pero nadie deja de comer mientras viaja. Y normalmente, cuando estamos de vacaciones, de recreo, le dedicamos una energía enorme a pensar qué vamos a comer hoy a la noche, qué vamos a desayunar, qué vamos a comer mañana. Entonces, toda esa energía y todo ese placer de las vacaciones, cuando volvemos a casa, nos hace recordar con una evocación simpática, alegre, afectiva, esas vacaciones. Y ahí se ha modificado la alimentación mundial. Probablemente uno de los ejemplos más claros sea la pizza o las pastas con salsa de tomate. En fin, la pizza obviamente no pudo ser, fue inventada en Italia, pero tan solo cuando llegó el tomate, que tardó 200 años en ser adaptado como un alimento. Las pastas las trajo Marco Polo de Oriente, la empanada, no sé cómo se la llama en Colombia, que es un pastel de masa de harina con carne adentro, vino de Medio Oriente, era el lahmacun. En fin, la alimentación cambia y los productos tropicales, que en la vida mía, en mi infancia, eran prácticamente solamente para cuando uno viajaba, hoy son base de la alimentación, ni que hablar de la industria, porque cuando yo era chico el helado que se comía era de frutilla, vainilla y chocolate, y hoy esencialmente mango, maracuyá y frutos rojos. La banana sigue siendo la fruta más consumida, yo creo que en el mundo. En Argentina la más consumida, 12 kilos habitante año, alrededor de un 40% de las frutas que se comen, de todo el conjunto de frutas que se comen es banana, y es una fruta que en Argentina se produce muy poco. En el pasado se traía de Brasil, hoy esencialmente de Ecuador, ¿por qué no en algún momento de Colombia? El tema de las nativas, me vinculé, yo decidí ser agrónomo a los 12 años cuando llegué al delta del Paraná, es el delta del río Paraná, está a unos 30 kilómetros de Buenos Aires. Yo era un chico urbano porque mis abuelos inmigrantes habían venido de Europa a la ciudad, mis padres matemática, mi madre y arquitecto, mi padre no tenían nada que ver con el campo, pero yo vi pasar allí unas canoas con frutas y dije, esto es lo que quiero ser. Y de hecho hoy, casi 60 años después de eso, es lo que hago. Hoy estoy plantando una fruta nativa, la guayaba, es una mirtácea, la familia de las mirtáceas incluye la jaboticaba o guapurú, el ñangapirí o pitanga, la guayaba, las dos guayabas, Psyllium y Aca seloviana. Bueno, son en general frutas de la cuenca del río Uruguay, pero no dudo que en Colombia debe haber muchas mirtáceas nativas. Y estamos plantando esta guayaba. Y nos encontramos, para sorpresa, que esta guayaba salió del Uruguay y Brasil al mundo. En Nueva Zelanda la rebautizaron feijoa. En Colombia, si no me equivoco, Tibasosa es la capital de la guayaba, a la cual llaman feijoa. Y en un congreso de horticultura me encontré un profesor de Florianópolis que me comentó que en la mismísima Georgia, ex Unión Soviética, Stalin llevó esta guayaba en la década del 40 y la gente cree que es una fruta nativa. Así que vean si hay oportunidades de cambios. Creo que esa foto amarilla la veo chiquita ahora, es de jengibre, que es otra especie que se ha incorporado fuertemente al consumo. Vamos a acelerar un poquito, Connie, vamos a la próxima.
Bueno, lima ácida no es una especie nativa, no corresponde al ecosistema de Colombia, pero me parece interesante mencionarla porque históricamente, salvo en el mundo tropical, se consumían los limones tipo mediterráneo, Génova, Eureka, los amarillos. Nosotros siempre consumimos ese y lo llamábamos caipirinha porque lo usábamos exclusivamente para tomar un trago, a pesar de que en Brasil se usaba para la ensalada y ahora hay un desarrollo importante. Vamos a la próxima. Mamón y mango. El mamón, una fruta americana, no sé si ustedes la llaman lechosa o mamón. Nosotros no la consumíamos, salvo en almíbar, pero se cosechaba verde, se cocinaba y se ponía en almíbar verde. Hoy son frutas importantísimas, se puede producir en invernáculo y de hecho hay una fruta que yo conocí en aquel evento de Francia hace 30 años atrás, que todavía no se ha desarrollado, que es el mamón andino de altura o babaco, del cual oí hablar, pero todavía no lo he consumido, tal vez alguno de ustedes la puede conocer. Adelante. La próxima. La palta aguacate es originaria de Centroamérica, es una fruta americana por excelencia. En México hay el mayor consumo mundial, con alrededor de 12 kilos habitante año, en Chile 4 y en Argentina tenemos un 10%. En Colombia siempre se consumió, apareció el tema de la Hass recientemente, en fin, en Israel, en España hace rato, en Chile, en Argentina más recientemente, en Colombia más recientemente aún, y ahí las fotos muestran la posibilidad inclusive de producirla en un lugar tan austral como Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, con protecciones antihelada, a partir de una gente que, siendo especialistas en kiwi, que vino de Nueva Zelanda, pero no es originario de Nueva Zelanda, es una fruta originaria de China que se llamaba Jingtao, trajeron a Mar del Plata, entonces 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, el kiwi, y descubrieron que en Nueva Zelanda, en los mejores quintas de kiwi, ubicadas sobre laderas que dan al mar, se hacía palta. Trajeron esta fruta y es una palta que se cosecha para el mes de diciembre, perdón, palta aguacate, y la verdad que es importantísimo. Si uno logra tener, Colombia seguramente lo puede tener con sus infinidad de microclimas en virtud de las alturas, una palta que salga para noviembre, diciembre, enero, tiene una excelente oportunidad en el mercado mundial. Vamos a la próxima. Kiwi amarillo, bueno, de nuevo, no es una fruta nativa, pero el kiwi verde que conocemos ha llegado a una saturación en Europa, en Chile, en Nueva Zelanda, y aparecen mutaciones y aparece el kiwi amarillo y el kiwi rojo, tienen menos requerimientos de frío y hay una enorme oportunidad con estas frutas. En Nueva Zelanda se licita anualmente un derecho a plantar kiwi amarillo de un cupo de alrededor de unas 100 hectáreas, y se puede llegar a pagar $600.000 neozelandeses por el derecho a plantar kiwi amarillo. No es una fruta nativa de Colombia, pero muestra cómo la industria mundial siempre está necesitando novedades, investigación, mutaciones. En pitaya, por ejemplo, que es una fruta americana, yo la conocí en Colombia, el país que más investigación ha hecho es Vietnam, y la investigación más importante que hicieron fue el tema de las plantas autofértiles, porque generalmente las pitayas requerían una polinización artificial y por eso era bastante difícil de producirlas, como así la chirimoya, y ahora los vietnamitas lograron un desarrollo de variedades autofértiles que llevan mucho menos trabajo. La próxima. Bueno, ahí sí las nativas, entonces reitero un poco, espero no ser reiterativo, los antecedentes como yo las conocí en aquel CIAL. Luego vino el tema de la Fruit Attraction en España, que ahora está prácticamente reemplazando a la Fruit Logística. Falta mucho mejoramiento, estamos trabajando todavía con especies prácticamente sin domesticación, entonces hay que trabajar en vivero, hay que trabajar en el tema de la clonación para tener individuos iguales, homogeneidad. Hay que desarrollar mercados, ahí tenemos un espacio para la cooperación.
y el tema de la exportación industria. En particular, nosotros nos pusimos a hacer guayaba, feijoa, están allí las fotos de su flor, de la fruta en el mercado, de los helados, y nos encontramos con un universo. La elaboramos en gin, la elaboramos en helado, la elaboramos en mermelada, la elaboramos en un destilado, y inclusive con sus pétalos se hace una jalea de guayaba, es una fruta deliciosa. Creo que está en la sala Camilo Quinteros. Su padre fue el desarrollador de la feijoa guayaba en Colombia. Reitero que no es la guayaba más habitual, Apsidium guayaba, sino Aca seloviana. Y nosotros, como todavía estamos en una etapa inicial, no teníamos volumen de fruta para exportar a Estados Unidos, encontramos que los emigrados del Cáucaso, de la Unión Soviética en Estados Unidos la consumen porque creen que es una fruta de allí. Les reitero que Stalin la llevó para allá, y hemos hecho una campaña de exportación de Chile a Estados Unidos, que el año que viene esperamos repetir en Europa, y probablemente nos ayude Camilo y saquemos fruta de Colombia. Vamos a la próxima. Doc, aprovecho para decirte que te quedan 5 diapositivas, ¿vale? Perfecto, vamos a apurar, así damos lugar un poquito al debate. 3:30 tenemos que terminar puntualmente, ¿verdad? Sí, el seminario va hasta las 3:30, entonces antes de las 3:30 la idea es que puedas interactuar con nuestros asistentes. Perfecto, entonces apuramos rápidamente las últimas y abrimos el debate. Adelante. La próxima. Hola, ¿están allí? Hola. Hola. Ya le estoy dando a la siguiente, pero no me pasa. Dame un momentico, doctor, por favor. Bueno. ¿Quieren iniciar el debate y después vemos si nos quedan unos minutos para pasar las que quedan? Creo que hay varios que quieren participar. El grueso ya está dicho. Después vemos si podemos participar, compartir las últimas. Así tenemos unos 20 minutos de debate, ¿sí? Sí, Doc, adelante. Yo le voy a dar la mano a Connie mientras tanto, que también está teniendo problemas con su internet. Ya tenemos personas que han levantado la mano. Está el doctor Antonio Martínez. Si quieres, Doc, adelante con tu pregunta. Sí, buenas tardes. Porque le agradezco que lea el chat, que está la pregunta mejor para ganar tiempo, si le parece. ¿Me está escuchando? Sí, lo Sí, escucho, don señor, Antonio. claro, perfecto. La pregunta del chat es que así ganamos tiempo. No me extiendo mucho, en cambio Sí. pueden contestar, ¿vale? Así es. Listo. Dice, buenas tardes, muchas gracias por su interesante ponencia centrada en la producción hortofrutícola, recordando los aportes de Theodore William Schultz, particularmente su análisis sobre cómo productos como la margarina surgieron como sustitutos de la mantequilla. Me gustaría plantear una pregunta. ¿Cómo se da actualmente la interacción entre la producción de cultivos y la producción de bienes de origen animal? En su opinión, ¿esta relación es de competencia o de complementariedad, considerando aspectos como el valor nutricional, el impacto económico y sobre todo su influencia en la seguridad alimentaria? Yo creo que hasta hoy es de complementariedad, porque el gran desarrollo del consumo de proteínas en el mundo se debió al incremento del nivel de vida en China y en Asia, y el incremento en el consumo de carne. En Asia se consumía muy poca carne, pero yo creo que es probable que a futuro haya más competencia, porque entiendo que por cuestiones éticas y morales, así como en la India la mayor parte de la población era vegetariana y en los últimos años eso ha cambiado, yo creo que va a haber un incremento en el consumo de vegetales en detrimento de los animales en las próximas décadas. Yo creo que hay una enorme oportunidad para el crecimiento en el consumo de vegetales, proteínas, en consecuencia las legumbres, grasas, en consecuencia el aguacate. Don Antonio mencionó la sustitución de la mantequilla por la margarina, que es un fenómeno que ocurrió probablemente hace unos 50 años. Yo creo que eso se ha revertido como
Bueno, también se ha reducido muchísimo el consumo de mantequilla, si bien en la industria es cierto que los aceites hidrogenados sustituyeron a las grasas animales. Pero el consumo del aguacate en el sushi, en las tostadas y la sustitución de la mayonesa por el aguacate, creo que es el fenómeno que más nos debiera interesar en este contexto. Ahí hay otra transparencia, pero dejémosla, no van a agregar mucho a todo lo que dije y prefiero el debate. Adelante, ¿quién sigue? Súper, muchas gracias, doctor Antonio María. Adelante, Fabián, puedes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta. Buenas tardes, muchas gracias, doctor. Una pregunta, ¿qué recomendación nos haría a nosotros como centro de pensamiento para hacer esos cambios paradigmáticos que a veces es lo que nos ata al pasado y no nos deja innovar? Muchas gracias. Bueno, si ustedes son un centro de pensamiento, yo diría que lo que nos tienen que ayudar es ustedes a nosotros. Creo que los agrónomos, especialmente los de mi generación, hemos tenido una educación insuficientemente filosófica o cartesiana, dudo, luego existo. Así que creo que este es un trabajo interdisciplinario. La agronomía se ha basado, por lo menos en mi existencia, en procurar encontrar fórmulas, recetas, certezas, y es muy probable que en la agronomía se avecine un cambio copernicano tan grande como el de la física cuando dejó de ser newtoniana y pasó a ser cuántica, ¿verdad? Se descubrió que por debajo, por más pequeño que el átomo, que era hasta entonces lo que se conocía, estaba todo lo subatómico. Eso lo muestran las películas sobre Einstein, Oppenheimer. Yo espero una transformación muy, muy grande de la agronomía. Imagino que en la sala hay muchos chicos jóvenes que, en fin, mi carrera está, no diría que en su ocaso, pero ya he superado la mitad. Pero los chicos que están iniciando se van a encontrar con innumerables recursos conceptuales, tecnológicos, epistemológicos para una agronomía mucho más inteligente que la nuestra. ¿Quién Adelante, sigue? Connie. Vale, Doc. Si por el momento no tenemos más comentarios o preguntas, no sé Entonces si ponemos las 2 o 3 seguimos viendo. diapositivas que nos faltan. Connie, Listo. las Sí, señor. diapositivas que nos faltan. Adelante. Vale. Mientras tanto, invitamos a los asistentes a que diligencien la encuesta del evento. A quienes la respondan les estaremos haciendo llegar a la vuelta de correo la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, la pitaya, reitero que es la fruta de la que me enamoré en Colombia. Era obviamente la pitaya amarilla, no la roja. En este momento diría que el grueso de la pitaya que se comercializa en el mundo con el nombre de Dragon Fruit es la roja, ya sea pulpa roja o blanca. El gran productor Vietnam, pero hay producciones en México, hay producciones en India, y un crecimiento muy grande en Ecuador. En este preciso momento estoy importando pitaya de Ecuador a la Argentina. En mi caso, palora, la amarilla, es una fruta de invierno, deliciosa. Todos los que tiene 22 grados Brix, todos los que la prueban tienen la misma satisfacción que tuve yo cuando la probé por primera vez en Colombia. Creo que está en la sala Miguel Alarcón, mi amigo, que la vende en Corabastos. En fin, es una fruta. Es una delicia colombiana, si no me equivoco, bien del norte, cerca de La Guajira, una maravilla americana. Adelante, la próxima. Ahí está, ¿ya fue la última, Connie? Está en la sala Javier Orduz, que está desarrollando algunos cultivos allí en las altillanuras, en los llanos. Sí, Mariano, estaba pidiendo la palabra precisamente para intervenir. Buenas tardes a todos. Bueno, quisiera que diga algo Javier, porque ambos somos fanáticos de La Vorágine y de José Eustacio Rivera, que creo que es uno de los primeros libros que leí en mi adolescencia. Y bueno, hoy en el día que se inaugura La Vorágine en la televisión, tenemos que hacer un homenaje a los llanos, esta región de Colombia que tiene, en fin,
todo por hacerse. Javier está trabajando con marañón, está trabajando con mangostán y algunas especies muy interesantes. Adelante. Sí, y invitado a Orocué para que puedas conocer los sitios donde empezó todo. Mariano, dos Estoy muy pendiente. aspectos Sí, que adelante. conoces muy bien de Colombia. Uno, el desarrollo de la hortifruticultura en Colombia en este momento está limitado por los problemas de inocuidad que tiene la producción de alimentos. Eh, Colombia inició su agricultura comercial con cultivos transitorios y con la apertura económica y con los cambios de cultivos, esta generación pasó a frutales y llevaron todo el paquete tecnológico de aplicación excesiva de plaguicidas. De tal manera que en las principales regiones frutícolas, especialmente del trópico bajo y del medio, la aplicación de productos químicos es muy alta y los consumidores para un mercado interno de Colombia que es de 50 millones de personas están limitando su consumo porque se sabe la carga de plaguicidas que tiene. Y en el caso de las hortalizas, tenemos el problema de aguas negras, almacenamiento, un país tropical como el nuestro y se cargan en camiones las frutas y con cantidad de problemas. Ese aspecto eh, está limitando el desarrollo del potencial del mercado interno y además de eso la imperfección en los mercados porque tenemos monoxonios, oligoxonios. Entonces Colombia, mientras no tenga una política general sobre inocuidad, el sector para el mercado interno está castigado. Y adicionalmente, una forma también, si no logramos modernizar los canales de distribución y no nos movemos más sobre productos de calidad dirigidos directamente a consumidores pagando calidad. Ahí hay un elemento y lo planteaste en la reunión. Entonces me gustaría esa parte y después está la otra, que lo puedo ir anticipando, es la comercialización de frutas tropicales colombianas ha sido por inercia y ha sido un desarrollo empírico, jalonado por diferentes factores, pero no una estrategia general que nos permita crecer más y ser más agresivos en los mercados internacionales que están demandando frutas tropicales. Entonces, con la experiencia que conoces de varios países, eso, ¿qué sugerencia nos podía dar en ese tema? Eran esos dos elementos. Gracias, Mariana. Bueno, gracias a ti. Yo quisiera evocar esa historia de que llegan dos vendedores de zapatos al África y uno dice, me vuelvo porque aquí nadie usa zapatos, no tengo nada que hacer, y el otro dice, enormes oportunidades. Aquí nadie usa zapatos, en consecuencia hay un universo por desarrollar. Yo creo que Colombia tiene una tradición, tiene una diversidad, tiene que la verdad que puede tener carencias, pero yo creo que es interesante y tiene enormes desafíos. También Argentina fue una potencia exportadora frutícola en la década del 50-60, cuando Chile era y el atraso, y ellos se organizaron. Es muy también en Europa, el Comité de Francia. Evidentemente, biológicas, orgánicas y no químicas existen. Esto requiere de la cuestión medioambiental, la remediación, el uso responsable del agua, el uso responsable de las laderas, de los suelos, todo eso existe. ¿Por qué no se está usando suficientemente? Bueno, eso es un tema de organización. Pero normalmente la sociedad es dialéctica, o sea, uno se pone a resolver los problemas que tiene. Entonces, problemas que mencionan Colombia y seguramente son ciertos. Colombia en relación a los otros países del Pacífico, o sea, Chile, Perú, Ecuador, viene atrás en el desarrollo de una frutihorticultura moderna, y ahí entonces hay problemas y hay oportunidades. Es un requisito de organización. Así que, en fin, ahí tenemos el desafío. Colombia tiene instituciones, por eso mencioné a Sofrucol, Federación de Cafeteros. ¿Son suficientes? ¿Les
Doc Mariano, ¿nos escucha? Doc Mariano. Doc Mariano. ¿Recuperé señal? Sí, Aquí estoy, señor. recuperé señal. Sí, sí, sí. Hola, hola. Sí, señor. Bueno, redondeo Sí, entonces. tenemos dos. Redondeo, Javier. Sí, Entiendo, porque tenemos dos preguntitas. entiendo que adelante, bueno, espero haber respondido a Javier y si no lo discutimos allí en Orocue durante mi visita al recorrido de Rivera. Adelante. Perfecto. Luis Armando, adelante. Luis Armando Pava. Luis Armando, tienes la mano levantada. Tienes la palabra en este momento. Bueno, Luis Armando no nos escucha, pero Fabián, yo creo que sí. Así que adelante, Fabián, tienes la palabra. Muchas gracias. Una pregunta a los dos, al doctor Mariano y al doctor Javier. ¿Cómo creen ustedes que Colombia pueda afrontar el Pacto Verde Europeo y también la inocuidad alimentaria, que es una prioridad para otros sectores, por ejemplo, para el Ministerio de Salud, pero pues afortunadamente para el sector agropecuario parece que la única métrica sigue siendo la productividad y los costos de producción? Una mentalidad un poquito atrasada, pero pues ya el mercado nos atropelló. ¿Cómo podemos hacer eso? A mí me parece que la política de compras públicas no se ha implementado. Yo creo que sería una buena oportunidad de poder mejorar la calidad de la producción para agricultores que lo implementen y que tengan más agregación de valor, porque realmente la comercialización para centrales de abastos, digamos, llevamos 40 años y no hemos mejorado absolutamente nada. Y el otro es comercialización directa, retomar lo que aprendimos en la pandemia y poderlo maximizar con todos los ejemplos que Mariano nos colocaba. Me parece que ahí hay unos elementos importantes. Y el otro punto es a aprender agricultura, fruticultura de exportación. Y el Pacto Verde Europeo nos va a obligar a modernizar bien nuestro sector de tal manera que los ejemplos que hagamos, que es lo que estamos haciendo con fruticultura de exportación, podamos incorporarlo para el mercado local, siempre y cuando tengamos mercados más de mayor valor y de mejor calidad, con consumidores informados. Súper, un adelanto es que la próxima semana vamos a tener una sesión especial sobre este marco para que no se la pierdan. Bien. Luis Armando, adelante. Aló, Sí, te escuchamos. Sí, señor. eso, ¿no? Bueno a todos, yo soy acá en el de ¿En dónde, disculpa? Espinal, Tolima. Espinal, Tolima. Sí, señor, te escuchamos. Eso, no, viene una... Don Luis Armando, tenemos algunas dificultades, no se le escucha su intervención. Si quiere colocar su pregunta en el chat, se lo agradecería. Lady Connie, aquí estoy de nuevo con algún problema de señal. ¿Me escuchan ustedes? Sí, señor, lo escuchamos. Ya estamos en la parte final de la sesión. Le queremos agradecer, doctor Mariano, por su generosidad de acompañarnos en este espacio y pues por compartir esta experiencia tan importante que usted tiene en este tema. Muy amable. El agradecimiento es mío, me disculpo por alguna dificultad, quedo entera disposición para todo aquel que quiera dialogar conmigo. Le pasan ustedes mi WhatsApp y estoy entera disposición. Perfecto, nosotros lo vamos a compartir junto con la presentación de hoy a modo de memorias y de nuevo muchas gracias y a ustedes les agradecemos
por la paciencia hoy que hemos tenido pues algunos inconvenientes técnicos y los esperamos cada 8 días con más temas asociados a nuestro seminario científico TIVA y Tata ICES. Muchas gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buenas tardes, un saludo para todos. Muchas gracias a todos. Abrazo. Te encargamos la invitación a Antropoceno, Mariano. Dale, Antropoceno, todos los jueves están todos cordialmente invitados. Bueno, muchas gracias. Ya te invitaremos a ti o a alguien que nos hable de Colombia, así que cuando quieran disponemos una fecha para eso. Por supuesto. Abrazo enorme a todos, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias y pronto. muchas gracias, doctor Ortiz. Adiós. Gracias. No, le digo con mucho gusto.